La alquimia espiritual está estrechamente ligada al conocimiento secreto y muchos de los que han alcanzado este nivel de sabiduría decidieron más tarde retirarse de él, ya que descubrieron que no estaban preparados para recibirlo. El propósito de la alquimia espiritual es alcanzar un estado antiguo que permite el acceso a respuestas a las siguientes preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Muchos dicen que la Cábala describe el camino y el destino, pero la alquimia describe el proceso y las transformaciones necesarias para encontrar las respuestas requeridas. Yo soy el documentalista y esto es la alquimia espiritual, una ciencia secreta. Alquimia física y espiritual. La alquimia medieval tiene sus orígenes en Egipto, ya que se extendió desde esta zona hacia Europa. Desde entonces, la alquimia ha sido descrita a menudo como ars laboriosa convertens humiditate ignea metala in mercuris, refiriéndose a la transformación de la humedad del fuego en mercurio. En otras palabras, es el arte de convertir el plomo en oro. En la alquimia espiritual, esto es visto como convertir el plomo, personalidad de una persona, en oro espiritual. Los alquimistas solían hablar de anatomía oculta humana. La energía que rodea al cuerpo sobrepasando sus fronteras es conocida como el aura. Y las conexiones nerviosas a nivel sutil, a menudo llamadas chakras. Son dos ejemplos de esta anatomía secreta, pero hay más. La anatomía oculta es un tipo de anatomía humana que no es visible, pero existe. Isaac Newton es una figura histórica famosa que ha demostrado ser un alquimista. Cuando murió, muchos estaban esperando para entrar en su estudio y tomar su trabajo en física y matemáticas. Se sorprendieron al descubrir que numerosos trabajos eran sobre alquimia y solo unos pocos estaban relacionados con la física y las matemáticas. La alquimia espiritual en la tradición hindú. La tradición hindú describe tres canales energéticos principales: el Ida, el Pingala y el Sushumna. Además, dice que la mente humana está formada por tres partes con conexiones entre ellas. Estas partes son mente sensorial, la mente intermedia y la mente interior. La tradición hindú también habla de ciertas edades de la humanidad. Estas son el Krita Yuga, edad de oro, cuando las personas solían ser espirituales e inocentes; el Treta Yuga, edad de plata, cuando el conocimiento comienza a perder luz; el Dwapara Yuga, edad de bronce, cuando comienzan las guerras; y finalmente el Kali Yuga, edad de hierro, cuando los seres humanos necesitan una transformación interior debido al distanciamiento de la luz y al desarrollo de hábitos negativos. También hay elementos que hacen que los humanos se alejen más de la luz. En el cristianismo, estos elementos son llamados los 7 pecados mortales. En el Tíbet se le conoce como conglomerados psíquicos, y en Egipto eran conocidos como los demonios rojos de Set.
La importancia del mercurio y el azufre. Set fue el dios que trató de destronar a Osiris. Después de ser engañado, Osiris volvió a la vida como símbolo de la resurrección de los valores positivos. En la antigua Grecia se creía que los elementos negativos eran bestias mitológicas invencibles, pero los héroes siempre encontraban maneras de ser más listos que ellos. Como recompensa, obtendrían símbolos de sus capacidades interiores. Para los alquimistas, estos elementos eran conocidos como el mercurio seco. Esto significaba la lucha contra algo negativo que venía de dentro. Los alquimistas describen varios procesos alquímicos de la siguiente manera: calcinatio, solutio, elementorum, conjunción, putrefacción, coagulación, cibatio, sublimatio, fermentación, exaltación, augmentación y proyectio. Mercurio es la materia prima de la alquimia y, como es plata, está ligada a la luna. Simboliza todas las energías internas, mental, emocional, instintiva, conmovedora y sexual. Usando estas fuerzas, el alquimista puede alcanzar la piedra filosofal dentro de su propio ser. Además, como Dios, Mercurio es el mensajero de los dioses, el vínculo entre lo humano y lo divino. El azufre es visto como el fuego secreto. Combinando fuego y agua obtiene la piedra filosofal. En el hinduismo se dice que el kundalini se logra. En Egipto, el mercurio se combina con azufre en la forma de la serpiente y el águila de la corona del faraón. Combinando el mercurio y el azufre con la sal, como energía neutra que une dos polos opuestos, se obtiene el Tosoma Eliagón. Los cuerpos solares, es decir, un conjunto de valores que antes no existían. En la Cábala, los cuerpos obtenidos son el Malchut, Yesod, Hod, Netzah, Tiferet, Geburah, Hesed, Bina, Okma y Keter. Están representados en los sefirotes y los primeros 7 representan los colores del arco iris. El mercurio impuro debe ser limpiado y purificado de todo lo que es malo, óxidos. Cuando este trabajo está terminado, se dice que aparecen ciertas etapas específicas. Son los siguientes: el cuervo negro, ave saturniana ligada a la muerte, la paloma blanca, el águila amarilla y el faisán rojo. La criatura resultante es el grifo de 4 colores que vive en una botella de vidrio cerrada. Un libro de alquimia llamado Mutus Liber, el libro de los mudos, contiene una serie de dibujos alquímicos que necesitan ser interpretados para ser entendidos. También hay casos que describen símbolos en los sueños. Una vez, San Jacobo supuestamente se durmió y soñó con una escalera que llevaba al cielo donde los ángeles cantaban. Allí surgió una situación de elección y había 2 opciones. Los humanos podían usar el rocío del cielo o no podían hacerlo. La fórmula solve et coagula se refiere a la disolución del mercurio seco, los 7 pecados capitales y del azufre venenoso, instintos deformados. Así es como uno sube por la escalera de Jacob, dependiendo del nivel de transformación interior. El término coagula se refiere a la obtención de los cuerpos de oro. Habiendo desarrollado el Tosoma Eliagón, se dice que uno puede entrar en la 4ª dimensión, las regiones superiores de la existencia.
símbolos que velan el conocimiento sagrado. Los alquimistas han utilizado todo tipo de métodos para ocultar sus secretos, como el método conocido como la técnica notaricón, de escribir al revés. Debido a la Inquisición, los alquimistas también tuvieron que protegerse escondiendo sus conocimientos bajo un velo de símbolos. En el lenguaje simbólico, un símbolo puede expresar una frase entera. Es por eso que los alquimistas usaban una amplia gama de símbolos universales. El primero de estos símbolos fue la cruz. La cruz ha existido desde la antigüedad. Hace mucho tiempo, en la ciudad de Veracruz, los españoles, acompañados por sacerdotes fanáticos, querían difundir el cristianismo y enseñar el significado de la verdadera cruz. Sin embargo, cuando llegaron allí, los lugareños los llevaron a sus templos y les mostraron que ellos también tenían su propia cruz. La cruz de Quetzalcóatl. La serpiente es un símbolo con doble significado. En la Biblia se erige como un símbolo negativo de tentación, pero también como un símbolo positivo en la forma de la serpiente del Éxodo que fue usada para curar a los israelitas. La serpiente representa una fuerza importante en el universo. Dos serpientes entrelazadas simbolizan una dualidad que debe equilibrarse, mientras que la serpiente maya con dos cabezas puede arrastrarse en dos direcciones opuestas, hacia el bien o hacia el mal. Otro símbolo de la dualidad es el yin-yang, que significa femenino o masculino, bueno o malo, blanco o negro. El trigo simboliza la sabiduría, mientras que el vino representa algo que estaba en cierto estado, fermentado y transformado. Este es otro símbolo de la transformación alquímica. Otros símbolos incluyen el sello de Salomón y el laberinto. El laberinto se erige como símbolo de la mente humana. Se cree que los que ponen orden en el laberinto tienen éxito cuando consiguen poner en orden sus propias mentes. La piedra filosofal y el laboratorio del alquimista. Se cree que la piedra filosofal, el lapis philosophorum, es una piedra con la forma de cubo perfecta. En la alquimia espiritual es el símbolo de la fuerza interior que transmite la perfección. El magnus opus, la gran obra, representa el viaje desde el estado inicial hasta llegar a la fase final, poniendo en práctica la sabiduría alquímica. Antes de la aparición de los alquimistas medievales, el concepto encarnado por la piedra filosofal era conocido como el velo de oro, que llevó a los argonautas a enfrentarse a muchos monstruos. Se dice que la piedra filosofal se obtiene purificando el mercurio. Al terminar la gran obra, el alquimista obtiene el donum dei, el don de los dioses, es decir, la capacidad de comprender los misterios de la vida y de la muerte. Esto resulta en la posibilidad de ir más allá de los límites del bien y del mal. La manera de obtener el donum dei es pensar, sentir y actuar correctamente. En la alquimia espiritual, el laboratorio del alquimista es un símbolo para el ser humano, la fórmula vitriol. Visita interiore terrae rectificando invenies occultum lapidum. Permite visitar las tierras del interior y encontrar la piedra escondida por rectificación. Para representar esta idea, los alquimistas inventaron grabados que representaban al alquimista trabajando bajo tierra. Pero el suelo se parece mucho a un cráneo humano y es un símbolo de la psique humana. El suelo filosófico representa la psicología humana, donde las enseñanzas alcanzan y pueden echar raíces y florecer, o no. El horno del alquimista expresa el interior del cuerpo humano y su fuego interno. Los alquimistas se refieren a dos fuerzas opuestas que residen dentro de un individuo:
El rocío de la mañana se recoge y se coloca en el horno. De este proceso resultan 2 botellas iguales. Después de más destilaciones, aparece una flor de 6 pétalos, así como el sello de Salomón tiene 6 esquinas. En la Cábala, el número 6 representa la indecisión, así que este es un momento de elección de qué hacer con el mercurio. Una vez hecha la elección, otras cristalizaciones siguen y el dios Saturno devora a un niño que representa los llamados 7 pecados mortales. El siguiente símbolo es el símbolo del equilibrio, que es algo que el alquimista debe lograr, de modo que el resultado se vierte de 2 platos al mismo tiempo, expresando tanto el equilibrio como la precisión. Todo esto da como resultado la obtención del estado del hombre como rey de la naturaleza. Aquí es donde se encuentran los símbolos del rey y la reina, junto con el arco iris como el vínculo sagrado entre el hombre y el dios. En la mitología nórdica hay que caminar sobre el arco iris para entrar en la ciudad de los dioses. En la alquimia espiritual, el arco iris representa los primeros 7 cuerpos del Tosoma Eliakon. Es entonces cuando el individuo se vuelve andrógino en un nivel interior con un perfecto equilibrio interior. Rasgos clave para un alquimista. Para poder pasar por todo este proceso, el alquimista necesita muchas cosas. Primero, debe trabajar mucho en el equilibrio y sus emociones para obtener la piedra filosofal, que es la perfección. Debe trabajar con dedicación y amor. Entonces, él necesita controlar las energías, sabiendo cuándo hablar y cuándo callar. Como es imperfecto hablar cuando uno debe callar, y como también es imperfecto callar cuando uno debe hablar. El alquimista no debe ser conducido por el orgullo, porque su trabajo exige simplicidad. Tomás de Kempis solía decir sobre sí mismo: «Soy siempre lo que soy», ya que el valor interno nunca cambia. El alquimista también necesita tener fe, como decía San Jacobo, que la fe sin acciones es muerta en sí misma. Un buen alquimista también puede superar el fracaso sin deprimirse, ya que tanto el éxito como el fracaso ocurrirán. También necesita ser trabajador y perseverante, el emblema de todos los alquimistas, ya que uno debe vivir la alquimia para poder entenderla. Cuando todo esto es considerado, el camino del alquimista llega a su destino. Consummatum est. Esto lo expresan los ouroboros, la serpiente que se muerde en la cola para terminar el ciclo, un símbolo de la realización. Y también está el símbolo del imperator, el de un hombre que vuelve a ocupar su lugar como rey de la naturaleza. El alquimista consumado es su propio maestro. No está sujeto a la influencia, sino que está continuamente equilibrado y tiene poder sobre todas las cosas. Y yo soy el documentalista. Y esto fue la alquimia espiritual. Una ciencia secreta.